Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta preciosa mañana, amados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En donde quiera que nos estén viendo, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta preciosa mañana. Para mí es un gusto saludarles en el nombre de Jesucristo. Bueno, les saludo aquí desde su amigo y hermano en Cristo, José Luis Pérez, de aquí de la ciudad de Atlanta, Georgia. Y el propósito de mi video, amados hermanos, yo casi no acostumbro subir videos, no he subido, pero hoy, hermano amado, me decidí subir este video por una razón. Yo no subo, no pretendo que la gente me vea. No pretendemos agarrar fama. No pretendemos que la gente nos vea. No, amados hermanos. El propósito de este video, porque en estos días estaba viendo un video del llamado pastor Carlos Rivas en Guatemala, hablando, él decía, hay una secta, él decía, hay una religión diabólica que se ha levantado en Estados Unidos, que se llama los Jesús solos. En primer lugar, quiero decirles que yo vivo aquí en Estados Unidos y no conozco una congregación que se llama los Jesús solos. No lo hay. Conozco, incluso yo perseveré mucho tiempo en la iglesia del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Es la iglesia de Cristo porque Él la compró con su sangre. Conozco otra congregación conozco otra congregación que se llama la Iglesia de Cristo, Ministerio del Verbo de Dios, que también están fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y hoy la congregación donde yo me congrego se llama la Iglesia de Cristo. Oiga bien, la Iglesia de Cristo. No se llama la Iglesia de Jesús solo, no. Se llama la Iglesia de Cristo. Ministerio, una voz que clama en el desierto. Es mentira que hay religión que se ha levantado aquí, que se llaman los Jesús solos. Por favor, hermano Carlos Rivas, antes que usted habla, medite, averigüe. No hable por nomás así. Usted en su video dice, esa religión satánica y diabólica no cree en el Espíritu Santo. Pregunto, ¿usted ha entrado alguna vez en nuestra congregación? Porque usted generaliza a todos y dice, esa secta no cree en el Espíritu Santo. Claro que sí, nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Lo que nosotros sí negamos, que el Espíritu Santo es una persona. Eso sí lo negamos. Porque en las Escrituras nunca encontramos que el Espíritu Santo es una tercera persona. No. O que el Padre es otra persona. No. Más bien, el Evangelio de Juan 4:24 dice, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No dice porque Dios, dice Dios es espíritu. Y en 2 Corintios 3:17 dice, porque Dios es el espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros no negamos al Espíritu Santo. Lo que negamos que el Espíritu Santo es una segunda persona, o que es otro Dios llamado Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no es otro Dios. El Hijo no es otro Dios. El Padre no es otro Dios. Nunca encontramos en la Biblia que hay, como yo he escuchado a algunos trinitarios que dicen, es que Dios es 3 en 1. Nunca. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice, oh Israel, nuestro Dios es 3 en 1. No,
no encuentra usted esas escrituras. Que el Padre es un Dios, y el Hijo es otro Dios, y el Espíritu Santo es otro Dios. No. Nosotros no negamos al Espíritu Santo. Nosotros cuando le adoramos a Dios le damos libertad al Espíritu Santo. Porque Él, por eso, pero el Espíritu Santo es el mismo Jesús. No es otra persona. Por eso Jesús cuando ascendió al cielo dijo: he aquí yo estoy con vosotros. No dijo el Espíritu Santo, la tercera persona, va a estar con ustedes. No, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa promesa que Jesús iba a estar con nosotros, pero en espíritu, no en persona. Y es lo que queremos que nosotros, quiero que usted entienda. Jesús dijo, no, Jesús les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No digo la tercera persona va a estar, sino que dice: yo estoy con vosotros. Por eso también Mateo 18:18 dice: porque donde 2 o 3 se congregaran en mi nombre, ahí prometo yo estar, dice el Señor. No dice: ahí voy a mandar al Espíritu Santo. Dice: ahí prometo yo estar. ¿Quién? Jesús, pero en espíritu, no en persona. Porque dice la palabra de Dios que Dios es invisible. Dios no es persona. Usted una persona lo puede ver, pero Dios no es persona. Él es invisible. Dios es invisible. Nosotros en ningún momento hemos negado al Espíritu Santo. Pero Él dice que no creen en el Padre, no creen en el Hijo. Muchas personas dicen así: usted no cree en el Padre, no cree. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? El Padre es el mismo Jesús. Lo comprobamos con las Escrituras. Y hay muchos pasajes en la Escritura. Incluso unos dicen que el Padre se llama Jehová. No se llama Jehová. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Él no había revelado su nombre. Lo conocían como el Shaddai. Lo conocían como el Gran Yo Soy. Por muchos títulos, pero eran títulos de Dios. Pero en sí, no eran nombres de Dios. Por eso dice en Isaías 52:6, el Señor dice, hablando una profecía, dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Oiga, es una profecía que el Señor se iba a presentar y el pueblo iba a saber su nombre. Y si usted pertenece a la iglesia de Cristo, pertenece al pueblo de Dios, usted debe saber cómo se llama su Dios. No se llama Padre, no se llama Hijo, se llama Jesucristo. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente, no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Hermano, en Isaías encontramos mucho. Por ejemplo, y le voy a leer un pasaje de la palabra de Dios en Isaías, en su capítulo 7 y su verso 14. En Isaías, en su capítulo 7 y su verso 14. Dice: en el nombre de Jesús. Es más, la palabra de Dios dice en Colosenses 3:17. Dice: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé de dónde sacaron la mayoría de congregación que yo conozco, los trinitarios. Dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Usted que conoce las Escrituras sabe qué quiere decir la palabra Emmanuel. Lo encontramos también en Mateo, que significa Dios con nosotros. Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero.
Dice Dios con nosotros. Dice, llamará su nombre Emmanuel. Y ahora, allí mismo, en 9, en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Oiga, ¿cómo la profecía que se le iba a llamar a Jesús? Dice, se le llamará su nombre admirable. Dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es... Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto no era el nombre de Dios, son títulos de un gran Dios. Y dice, porque un niño se llamará su nombre, dice, no sé, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo se iba a llamar ese hijo que iba a nacer? Admirable. Consejero, Dios fuerte. Si ese hijo que iba a nacer es Dios fuerte, tenemos dos Dios fuertes. Padre eterno. Si el Padre envió a su Hijo también, ¿por qué se le iba a llamar Padre eterno? No tenemos dos Padres eternos. Simplemente Jesús ya existía. Jesús ya existía desde el principio. Jesús ya existía. Solamente vino, por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. Dios se presentó en carne. Dios vino a nacer de una mujer. Y a partir de ahí se le conoce como el Hijo de Dios. Pero nunca encontramos en la Biblia que diga Dios Hijo. No. La Biblia dice claro, el Hijo de Dios. Y también se le conoce como el Hijo del Hombre. A Jesús cuando vino a nacer de una mujer. Pero no es que era otro Dios que el Padre lo envió a su Hijo, no. Eso no, amado hermano, sino que la Biblia dice que Él mismo se despojó de su trono. Quiero leerles también una porción de la palabra en esta preciosa hora. En el Evangelio de Jesús a Juan, en su capítulo 1 y su verso 1 dice, en el principio era el verbo. Usted sabe qué es el verbo, que es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Y allí mismo en el 1:14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio y clamó, diciendo, este es el que yo decía, el que desciende. Este es, dice, del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque Él era primero que yo. La palabra de Dios está claro. Dice Juan, esto es de lo que yo les decía, le decía Jesús. El que viene después de mí, decía Juan, es antes que yo, porque Él ya existía. Jesús, amado hermano, simplemente se vino. Jesús ya existía. Por eso dice, ya que el verbo se hizo carne. Pero Jesús ya existía. Dios ya existía. Simplemente se vino a manifestar, porque la gente no lo creía. Él hablaba, pero la gente no lo creía, entonces Él se vino a manifestar en carne. Pero ni aún así no lo creyeron. Hasta el día de hoy, amado hermano, la gente no quiere creer en Jesús. Desprecian el nombre de Jesucristo. Tanto así que nos llaman a nosotros anticristos. Nos dicen sectarios, nos dicen herejes, nos dicen los falsos. Aquí a nuestro alrededor, donde yo vivo, hay muchas congregaciones que son trinitarios y nos han despreciado.
Pero a nosotros no nos asusta. ¿Por qué? Porque a Jesús lo despreciaron. A Jesús lo dijeron, demonio tienes tú. Así lo dijeron, usted lo puede leer en Juan 8:40 en adelante. Dijeron, tú demonio tienes. Pero ¿sabe qué dice Marcos 13:13? Dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y hoy lo estamos viendo. Estamos siendo despreciados por el nombre de Jesucristo. Carlos Rivas nos llama diabólico, nos llama satánico. Y él dice, salgan de ahí. Amados hermanos, nosotros nos han despreciado por predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos fundamentados en lo que dice Efesios 2:20. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles también eran Jesús solos. Escúchame bien, Carlos Rivas, usted va a ver este video. Los apóstoles eran Jesús solos. El apóstol Pablo era Jesús solo. Porque el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 8:5 dice, aunque para muchos, dice el apóstol Pablo, hay muchos dioses, mas sin embargo para nosotros, dice el apóstol Pablo, hay un solo Dios. Oiga, el apóstol Pablo también es Jesús solo. Él también fue despreciado. Pedro también era Jesús solo. Cuando, amado hermano, si usted ha escudriñado la escritura, en Hechos en adelante dice la Biblia que había un cojo que era puesto en la puerta del templo llamado La Hermosa para recibir limosna. Pero cuando Pedro y Juan subió, dice la Biblia, viéndolo ellos, aquel cojo extendió la mano. ¿Y qué le dijo Pedro? Dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. No dijo, en el nombre del Padre, del Hijo. No, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y inmediatamente el cojo se levantó. ¿Pero qué trajo esto? Trajo consecuencias. Pedro fue azotado. Lo encarcelaron por hacer ese milagro en el nombre de Jesucristo. Y le dice la Biblia, le intimidaron. Usted lo puede leer en Hechos 3 en adelante. Le intimidaron y dijeron, no sigan predicando más en ese nombre. Y hoy, de la misma manera, la gente no le gusta que se predique en ese nombre. ¿Por qué? Porque yo entiendo, amados hermanos, que es el diablo que está tratando la manera que no se predique ese nombre. Porque la Biblia dice, porque sabe Satanás que en ese nombre hay vida eterna. Sabe Satanás que en ese nombre hay salvación. Sabe Satanás que en ese nombre hay perdón de pecados. Esa es la razón que el diablo no le gusta que se predique en ese nombre. Esa es la razón que el diablo quiere que se salgan de la congregación de donde se predica el nombre de Jesucristo. Sí, esa es la razón. El diablo no quiere. El diablo prefiere que se llame otros nombres, pero menos el nombre de Jesús. La Biblia dice que Satanás tiembla al mencionar ese nombre. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay vida eterna. No en la Trinidad. Si usted menciona el nombre del Padre, ¿cuál es? También incluso la Biblia lo califica al diablo como padre de mentira. Por eso en Hechos 4:11 dice, Jesús, hablando de Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, amados hermanos, solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Juan 24:47 dice, porque así está escrito y así fue necesario que Jesucristo padeciere y muriera en la cruz y resucitara al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento. Oye, ¿de qué nombre? No dice en sus nombres, su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo. Nosotros, él decía, Carlos Rivas dice, esos diabólicos, esos satánicos, si alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos lo vuelvan a bautizar una vez más. Dicen, ellos llaman a Jesús mentiroso. Nosotros no estamos llamando a Jesús mentiroso. Porque él dice, porque Jesús dijo que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ellos dicen a Jesús mentiroso porque no lo bautizan así. Entonces los apóstoles también le dijeron a Jesús mentiroso. Pedro le dijo a Jesús mentiroso. Pero él dice, y usa palabra muy fuerte, que no los quiero mencionar, porque él, yo creo que es, quizás como es hondureño, quizás es familiar de este llamado apóstol, charlatán Santiago Zúñiga. Incluso le preguntaron en una ocasión, ¿cómo ve usted al apóstol Santiago? Oh, excelente, excelente. No, para mí no es nada excelente insultar a la gente. Y él dice, es que quizás allá en sus países así hablan. No, lo que es educado, la persona educada en cualquier país es educado. No hay un vocabulario sucio así en los países. Las personas educadas, donde quiera que van, son educadas, en cualquier país. Pero, bueno, Carlos Rivas dice, ¿cómo van a entender estos desgraciados hijos del diablo? Si solo jugando cartas están. Si solo jugando fútbol están. Y él generaliza todo. Y la verdad yo sé que quizás puede ser, como yo conozco iglesias trinitarias en este país, que también van a jugar fútbol. Que la misma ven que usan para recoger a los hermanos para ir a la iglesia, la misma ven usan para ir a jugar fútbol en el campo. Pero no estoy generalizando a todos. Yo sé que también hay trinitarios que se guardan. Pero yo no estoy aquí para juzgar. Yo no estoy aquí para decirle a alguien, eres hijo de te vas para el mío. Yo sé, y no estoy a favor del pecado. Yo estoy en contra. Pero debemos tener un vocabulario sano. Y él dice, porque estos hijos del diablo, ¿cómo van a entender si solo juegan fútbol, jugando cartas? ¿Cómo van a entender esto? Ellos llaman a Jesús mentiroso. Porque Jesús dijo que se bautizara. Pero que es algo, incluso él cambia las palabras, porque dice la palabra, bautizándonos en el nombre de Padre, de Hijo. La verdad no dice así. No dice de Padre, de Hijo, dice del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, hay del que quita y hay del que pone. Carlos Rivas lo está quitando porque se está comiendo la L. Porque no dice de Padre, de Hijo, dice del Padre y del Hijo. Ahora si escudriñamos en las Escrituras, ¿cuál es el nombre del Padre? Nadie se llama Padre. Por eso los apóstoles, dice la palabra de Dios, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. De la misma forma, Carlos Rivas, el Señor quiere abrir tu entendimiento para que comprendas las Escrituras. Porque lo que yo veo en ti es odio. Cuando predicas se ve que parecieras a una persona llamada Rafael Díaz, con mucho odio. Con mucho odio. De esa forma no vas a ganar a la gente. Yo no sé, hay amargura en tu corazón. Y me vas a llamar hijo del diablo. Porque andas juzgando a todos. Andas mandando a todo el mundo al infierno. Y espero que este video lo vas a ver. Entonces, nadie se llama padre. Nadie se llama hijo. Por ejemplo, yo me llamo padre. Pero no me llamo padre. Yo soy padre, tengo mis hijos. Pero no me llamo padre. Soy hijo porque tengo a mis padres, pero no me llamo hijo. Tengo un nombre. De la misma manera, cuando Jesús dijo, vaya, bautiza, y yo no voy a negar ese texto, lo dice Mateo 28, 19. Por tanto, dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, y eso fue un mandamiento. Fue un mandamiento. Los apóstoles, cuando recibieron ese mandamiento, no inmediatamente se fueron ya a bautizar. No. Los apóstoles, dice la Biblia, se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos.
Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie. Y entonces, si Pedro, ¿quién lo estaba guiando a Pedro? Sería una ignorancia decir que Pedro falló. Sería una ignorancia decir que los apóstoles fallaron. Porque ¿quién estaban los apóstoles? Ya estaba Jesús, pero no en persona, sino en espíritu. Por eso Jesús le dijo, no se muevan de aquí, quédase aquí en Jerusalén, hasta que sean vestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Él los va a guiar, qué es lo que ustedes van a hacer. Y así lo hicieron los apóstoles. Quizás si los apóstoles hubieran ido a bautizar en ese momento, quizás pues hubieran fallado porque no tenían el Espíritu Santo. Hubieran bautizado como según la orden que recibieron. Pero no, los apóstoles, Dios les abrió el entendimiento. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y otra de las cosas, Jesús no dijo, vayan y bautizan repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Jesús dijo, en el nombre, hay un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Lo hemos dicho. Hechos 4:12. Hay un solo nombre. Y lo vamos a buscar. El nombre del Padre. Alguien dijo en una ocasión, el Padre se llama Jehová. No, Jehová no es el nombre de Dios. Él le llamaban así porque no sabían su nombre. Pero dice, mi pueblo sabrá mi nombre cuando yo esté con ellos. Porque Dios no mandó a otra persona, no mandó a su Hijo. Sino que la Biblia dice que Él mismo se despojó de su trono. Dios mismo fue manifestado en carne. Y lo vamos a leer cuando usted dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Vamos a buscar cuál es el nombre del Padre. Y en esta preciosa hora, vamos a ver si el nombre del Padre es Jehová. Dice, Jesús le dijo, en el Evangelio de Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Oiga lo que dice. No dice, nadie va al Padre, sino que dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Oiga. El Padre no es otra persona. Y alguien dice, pero entonces, ¿quién se queda arriba? Oiga, usted está hablando de un Dios que no es poderoso. La Biblia dice que Dios está en todas partes. Y no podemos negar que cuando Jesús estaba en la tierra, Él decía, Padre, oraba, Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estando en la condición de hombre, estando, amado hermano, Él tomó forma de hombre. Era como cualquier persona, pero a la vez era Dios. Como hombre lloró, sentía dolor, sentía hambre. Pero como Dios levantó a Lázaro, y de 4 días estará muerto. Como Dios aquietó el mar, cuando el mar estaba, cuando los apóstoles, dice la Biblia, que estaban en el mar, y vino una tormenta, y Jesús dijo, levantó la mano, y le dijo, calla, enmudece. Inmediatamente el mar obedeció. ¿Por qué? Porque es el Creador, amados hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino de la verdad. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el Padre. No hay otro. Él es el Padre, dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Felipe, es que mi Padre está en el cielo y no te puedo mostrar. No te puedo enseñar. No, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oiga, amado Pastor Carlos Rivas. Dice, desde ahora la habéis visto. ¿A quién me estaban viendo? No estaban viendo a otra persona como lo dibujan, viejito, barbado. No, estaban viendo a Jesús. Dice, desde ahora le conocéis, le habéis visto. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿En dónde estaba el Padre? En Jesús.
Las palabras que yo las hablo no las habla a mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿en dónde? En mí, dice otra vez, Él hace las obras. O sea que el Padre moraba en Jesús. No era otro Dios, era el mismo Dios. Entonces por eso nosotros bautizamos, cuando dice en el nombre del Padre, nosotros tenemos que ver cuál es el nombre del Padre. No se llama Padre, vuelvo a decir, nadie se llama Padre, nadie se llama Hijo. Los apóstoles no fallaron, porque ellos sabían cuál es el nombre del Padre. Sabían cuál es el nombre del Hijo. El Hijo, pues el nombre del Hijo es cuando se le llamó Hijo, se llama Jesús. Entonces por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús como los apóstoles. Pero vuelvo a decir, nos han despreciado. Y yo quiero, en la Biblia, el mandamiento fue así, pero el cumplimiento no fue así. Por ejemplo, lo que en Isaías, donde habla Isaías 9:6, donde dice que un niño nos ha nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa era la profecía, pero ya no se le llamó así, se le llamó Jesús. ¿Pero por qué? Porque no era un nombre revelado, sino que eran títulos de un gran Dios. Y también en Isaías 14:7 dice, se llamará su nombre Emmanuel, que en traducido es Dios con nosotros. ¿Quién Dios? ¿Dios Padre? No, el único Dios verdadero se vino a manifestar con nosotros. Y nosotros por eso nosotros predicamos conforme a las Escrituras. Nunca encontramos un bautismo que fue realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero leer en Hechos capítulo 1 y su verso 8. Pero voy a leer del 1 al 7, dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en todo Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, no desobedecieron, estaban llenos del Espíritu Santo, que era el mismo Dios. Por eso los apóstoles no bautizaron. Nunca encontramos en la Biblia un texto donde los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? Y Carlos Rivas dice, porque hay donde dicen en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo. Es lo mismo.